Buenas tardes, estamos en Radio Cómplices en el programa Desde el Palco, un programa que se intenta dar luz y sobre todo los que no sabemos aprender del mundo de la tauromaquia y siempre con la mejor información directa de todas las personas responsables de este buen hacer. Hoy tenemos a Juan Antonio Esplá, así que vamos a recibirlo y vamos a ver. Buenas tardes, Juan Antonio. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues encantado primero y agradecido por atender la llamada de Remedios y la de Radio Cómplices para estar aquí. Nada, el agradecimiento es mío por tener la deferencia de llamarme, ¿no? Nosotros encantado porque todo lo que sea hablar bien del toro y del mundo de la tauromaquia nos parece un momento mágico, y más ahora con este parón que la gente está deseando siempre aprender y sobre todo saber cómo va a ir todo esto. Bueno, yo creo que tenemos que ser positivos, tenemos que mirar siempre hacia adelante, y bueno, esto es un mal bache, un mal sueño que está pasando España. Sí, aceptar. Eso es como cuando te toro, ¿no? No tiene más que aceptarlo, es parte de la vida, ¿no? Y esto es un toro con muchos problemas, con el bichito del coronavirus, y bueno, esperemos que lo podamos lidiar lo antes posible. Bueno, lo primero, para la gente que no estamos tan iniciados en el mundo de la tauromaquia, que estamos aprendiendo, ¿quién es Juan Antonio Esplá? No, Juan Antonio, pues, torero matador de toros, en la reserva activa, ahora estoy en la reserva activa, que no he retirado, pero bueno, vengo de familia somos ya, constituimos lo que es dinastía, mi padre fue torero, también mi hermano, su hijo también ha seguido, aunque ya está retirado, y estoy bien, y con mi hijo que va a continuar la dinastía, es decir, que estamos ya pues de generaciones completas de lo que es el mundo del toro. Le estoy perdiendo un poquito la señal. ¿Pierde la señal? Sí, a veces se le va un poquillo. Sí. ¿Es mejor? Ahora mejor. Estamos hablando de esa dinastía. ¿Cómo? Porque aquí hemos hablado siempre de que lo mismo que el tener un apellido puede abrir las puertas, también ese mismo apellido es una carga, porque parece como que se le exige más. ¿Cómo se ha sentido usted? Efectivamente, como bien dices, en un principio un apellido te sirve para abrirte muchas puertas, porque es una carta de presentación, ¿no? Saber que vienes de una casa, de una dinastía, con unos antecedentes taurinos, con lo cual pues te sirve de presentación en cualquier sitio, ¿no? Pero luego, por otro lado, también es un compromiso, porque tienes que mantener esa expectativa que hay sobre esa dinastía. Entonces también tienes esa responsabilidad y esa presión. Y luego pues realmente cuando sale el toro, aquí ya se acaban los nombres y las dinastías. El público es el juez de tu actuación y de tu manera de desenvolverte, y es el que tiene la palabra realmente para saber si vas a seguir funcionando o se va a acabar todo, va a quedar todo en agua de borrajas, ¿no? ¿Cómo ha sido ese mundo de la familia? ¿Eran muy críticos? ¿Le apoyaban? ¿Ha sido gran ayuda el poder estar con la familia siempre arropado? O como digo, eran muy críticos y nunca es suficiente. Tener la guía de mi padre siempre ha sido fundamental, ha sido la referencia para nosotros, sobre todo porque en estos tiempos modernos, que sabemos que el toreo va evolucionando, y el toreo siempre evoluciona en función del toro, porque las modas corren muy rápidas, pero la evolución del comportamiento del toro es mucho más lento, ¿no? Y entonces el toreo tiene que evolucionar en torno a lo que es, a las condiciones del toro. Eso que dicen que se busca un toro, tal, no. Jugar con la genética es muy complicado. Se busca un toro bravo y que cumple unas reglas de juego, y aquí el toro comercial no existe. Aquí el toro que quiere todo profesional y todo aficionado es el toro que sea bravo y que cumpla con esas reglas de juego para poder aplicar lo que es la teoría y la técnica del toreo, ¿no?
si no cumple esas reglas mínimas de que sea medianamente obediente, obedezca los toques y todo lo que lleva en sí la técnica del toreo, ¿no? Entonces ese toro no interesa, ni le interesa al toro profesional ni al aficionado, ¿no? Y la guía en este caso, pues la referencia es mi padre, porque él también ha vivido unas tauromaquias muy anteriores, viene de los años 40, y realmente pues son fuentes que a día de hoy pues no son fáciles de acceder a ellas, ¿no? Y la verdad que él vertió tanto sobre mi hermano como sobre mí todos sus conocimientos, y luego los hemos ido rellenando poco a poco con nuestra experiencia, ¿no? Luego tuvo la gran virtud de ser un gran maestro, en el sentido de que no influyó en absoluto en la personalidad de cada uno. De ahí que seamos dos toreros completamente distintos. Él tiene un concepto, mi hermano tiene un concepto y yo he tenido otro completamente distinto dentro de lo que es la tauromaquia, ¿no? Mi padre decía que con sus hijos se cubría en lo que era la tauromaquia en 2 tomos, ¿no? Y bueno, y ese es el concepto que hemos seguido, el de mi padre, y el que yo he tratado de transmitirle a mi hijo, y creo que es, aunque él empezó con el abuelo, porque realmente las primeras enseñanzas y los primeros entrenamientos, siendo muy chiquitín, con apenas 4 o 5 años, fueron directamente del abuelo, pero sí que hemos seguido siempre la línea y los conceptos que nos marcó mi padre. Remedios dice: buenas tardes, dice Juan Antonio Esplas, buenas tardes, saludos, maestro de familia taurina, padre novillero, hermano torero, escuela taurina. ¿Vivir en ese entorno taurino fue el primer punto para usted decidiera ser torero? Siempre influye el medio ambiente en el que te desarrollas, evidentemente. Luego también influye el factor genético. Pero una vez que tienes ya uso de razón, empieza y va más perfecto. Si tú no tienes esa predisposición, si tú no tienes esa afición latente en ti, no la continúas. Evidentemente, de ahí la cantidad de casos de hijos de toreros que no han seguido la trayectoria de los padres, ni mucho menos, incluso no han querido saber nada del mundo del toro, o de ganaderos, ¿no? Que se han autoexcluido de este mundo. Y nosotros realmente nos criamos, yo me crié mi padre cuando se retiró creó una escuela taurina, y nosotros desde que empezamos a andar prácticamente teníamos una muleta y un capote en la mano, y nuestro juego era jugar a corridas de toros, y todo relacionado con el toro, y todo relacionado con lo que veíamos dentro del ambiente en el que nos hemos desarrollado. Incluso los amiguitos que venían a jugar con nosotros, pues por inercia tenían que jugar a lo mismo que nosotros, ¿no? Y bueno, y ese fue donde nos hemos criado. Yo la primera vez que me puse delante de una becerrita fue una vez por accidente, una becerra que había perdido la madre, tenían que amamantarla a una becerrita, y claro, el animalito sacó la casta que tenía y en un momento dado formó un lío, se les empezó a arrancar, se les escapó. Y nosotros que andábamos por allí, al ver la becerrita por ahí pegando arreones, con una toallita empezamos a torearla. Y mi padre tuvo los reflejos en lugar de quitarnos por si nos hacía algo, de coger la máquina de fotos y fotografiarnos, ¿no? Y esa es la primera noción. Yo con apenas 2 años, con una toallita delante de una mamoncita, ¿no? Era muy chiquitita, evidentemente, pero era ya la iniciativa, esa manera de reaccionar ante un animal que sabía lo que más o menos pensaba, no es que lo sabía, es que pensaba que había que hacer eso. y eso es lo que hicimos. Son anécdotas que realmente, cuando me dicen, ¿cuándo es la primera vez que toreaste? Pues es que no las recuerdo. El recuerdo que tengo son las fotos que mi padre sacó. A partir de ahí, pues ya poco a poco nos iba dejando ponernos delante de las becerritas, y para nosotros nos hemos criado, pues ha sido como un juego para nosotros siempre. Y realmente pues ahí es como se aprende lo que es la técnica del toreo y el comportamiento del toro, sobre todo porque la técnica está basada en el comportamiento del toro, en conocer bien al animal, ¿no? Y esos fueron nuestros primeros pasos, fueron realmente como un juego. Lo ha vivido, como dice, en toda la familia. Un niño juega al fútbol o juega al escondite,
nosotros jugamos pues con becerretas también, ¿no? Porque ahí nos fuimos haciendo poquito sin darnos cuenta hasta ahora, y el planteamiento es muy firme y serio, para queremos el pelo, ¿no? Le estaba diciendo que se había perdido un poquillo y volvíamos a escuchar de nuevo. Le decía que al tener en la familia tanta gente, tantos expertos y tantos maestros, a la vez que eran críticos, eran, como se suele decir, ¿cómo se dice?, revanchistas, intentar superar al hermano, intentar superar la historia de la familia. ¿Eran muy exigentes consigo mismo? Sí, o sea, cuando un toro se viste de toro, lo que quiere es por encima y no respetar, como he dicho, no respetar a tu padre, ¿no? Realmente. Y cuando yo te con mi hermano, siempre he ido a intentar, pues, estar mejor que él y costar mejor que él. Y lo que ocurre es que luego también está la persona de cada uno, la desarrolla en función de cómo es y cómo es el toro. Y como los planteamientos, tanto de... ¿Sí? ¿Me pierdo? A ver, no, me muevo un poquito más. Ya, ahora se oye mejor. Ahora perfecto. Cada vez que le digo le pierdo, de repente se pone bien la señal. Se asusta, ¿no? Se asusta la señal y se endereza. Bueno, pues decía eso, y cada uno pues dentro de su concepto lo que trataba era de llevarse el gato al agua, y es una ley natural dentro del toro, ¿no? Todos queremos estar por encima de nuestros compañeros, ¿no? Y ahí no hay ningún vínculo ni de sangre ni de nada. Y es cierto que también hay una ley universal que cuando ocurre algo, el primero que está ahí es el compañero, ¿no? Para echarte un cable. Y en el caso de mi hermano, yo es cierto que cuando he toreado con mi hermano, pues cuando yo estaba delante del toro, no, pero cuando él toreaba, pues pasaba más miedo que cuando estaba yo. Y ahora me pasa con mi hijo. Ahora lo paso infinitamente peor que cuando toreaba con mi hermano, ¿no? Ahora ver a tu hijo delante de un toro, pues la verdad que es muy duro, es más duro de lo que la gente se imagina. Es lógico, usted sabe lo que en un determinado momento, lo que dicen de la gloria a la enfermería. Entonces, usted ha estado ahí. Pero vamos a hablar de cosas buenas. Vamos a hablar de ese 3 de septiembre que tomó la alternativa. ¿Cómo fue ese día que recibe la alternativa de manos de su hermano? Pues un día precioso. Es el día que sueñan todos los chicos que quieren ser toreros, en llegar a ese día de la alternativa y sentirse ya matador de toros realmente, ¿no? Y en ese caso, pues, y toreando, que te la daba tu hermano, la alternativa, que luego por otro lado la alternativa fue un poco conflictiva en mi caso, porque a mí me hubiese gustado haberla tomado en Alicante, pero me fue imposible, ¿no? Me decían que en Alicante no me la podía dar mi hermano, no, bajo ningún concepto, era un cártel completamente distinto, y yo llegué a transigir hasta que fuese por lo menos testigo, sino padrino, y me dijeron que no. Y entonces dije que en Alicante que no la tomaba, que yo imponía a mi gente a mi tierra en ese sentido, ¿no? Que me hacía mucha ilusión que me la diese mi hermano, y bueno, y tuve la suerte de que nos atendió en la Casa Balañá, y la alternativa la tomé en la corrida de la prensa en Palma de Mallorca. Y para mí fue la verdad que una satisfacción, por una corrida con una categoría y en una plaza que el Coliseo Balear es precioso, es de las plazas más bonitas que hay en España a día de hoy, y la verdad pues que fue un lujazo poder tomar la alternativa de manos de la persona que yo quería, ¿no? Del torero que yo quería en ese momento. Me imagino que recuerda todos los consejos que le dio su padre. ¿Cuáles? Sí, ¿cuáles le transmite? Siempre están presentes. Pues fíjate, mira, uno de los que más te he tratado siempre de transmitir a mi hijo es el respeto al toro y al aficionado y al público. Y al compañero. Respeto por encima de todo, ¿no? Hay que tener mucho respeto. Y luego de temas de técnica, ¿no? A nivel de técnico, el tratar de interpretar la evolución del toro desde que sale hasta que lo matas, porque es curioso, pero el toro durante la lidia evoluciona mucho, cambia mucho, tiene comportamientos muy cambiantes, son animales y acusan, conforme están a lo largo de la lidia, acusan las querencias, cambian de terrenos, de velocidad, de distancias, y todo eso es el secreto
está ahí, en saber interpretar el lenguaje del toro para tú ponerte en el sitio donde menos te pueda molestar él, donde menos le incomodes a él. Porque evidentemente al toro hay que poderle, pero tienes que negociar con él. Tienes que negociar con él lo que tú quieres hacerle. No se trata de una guerra en cuanto a tiempo, sino en cuanto a tiempo de ganar lo antes posible, como un combate, que dices, tengo que dejarlo cao lo antes posible. Eso era un concepto antiguo que antes sí que miraban el tiempo que les duraba, casi cronometraban, ¿no? Lo que era capaz un torero de poner en suerte al toro para que lo pudiese entrar a matar. Hoy en día no, hoy en día el concepto es que hay que estructurar una faena y llevarla a cabo y a la hora y a la suerte de matar, que el toro ya esté prácticamente con la lidia hecha, ¿no? Pero para aplicar este concepto, evidentemente, tienes que saber las condiciones del toro, tienes que saber qué fuerza tiene, qué fondo va a tener, lo que te va a durar, si la faena la vas a poder llevar a los 8 minutos, 8 y medio para entrar a matar antes de que toquen avisos, o la faena la tienes que acortar, que hay toros que no te permiten estar más tiempo, ¿no? Entonces, en todo ese tiempo, ese planteamiento que tienes que conjugar muchas cosas, distancias, terrenos, velocidad, colocación, todo eso, interpretarlo a una velocidad muy rápida, porque son apenas ese tiempo que hemos hablado, pues es lo más difícil, ¿no? Y sobre eso hablábamos constantemente con mi padre, y incluso él tenía una virtud muy buena, que yo trato de transmitírsela a mi hijo, que es durante la lidia jamás nos ha dirigido la palabra. Eso sí, cuando hemos llegado al hotel, cuando ya ha acabado todo, nos hemos sentado y hemos comentado, aquí te has equivocado, aquí no, porque has hecho esto en lugar de hacer lo otro, porque tal, y ahí entrábamos en un feedback, ¿no? Entrábamos ahí en un debate y cada uno exponía las cosas y o bien se entendían o no se entendían, o se habían hecho mal o realmente estaban bien hechas, ¿no? Pero era la manera de poder analizar correctamente la faena. Era una época que todavía no había vídeo. Hoy en día con el vídeo ayuda mucho. Yo con mi hijo, pues evidentemente se graba todo y luego sí que lo comentamos, tanto tentaderos como toros a puerta cerrada, como festivales, como novilladas, todo eso se va grabando y luego se comenta y se estudia, y es la manera mejor de poderse corregir uno, ¿no? Es decir, crean un debate como si fuese la moviola, aquella antigua de Televisión Española. Sí, pues casi, exacto. Hoy en día te permite eso, ¿no? El vídeo curiosamente, el vídeo ha aportado unas cosas muy buenas al tema del toro, pero también ha aportado otras que no son tan buenas, ¿eh? Hay otras que no son tan buenas. Y en esto me refiero a que muchos chicos que empiezan tienen a lo mejor un torero como referencia y lo que hacen es ver los vídeos de ese torero y lo que hacen luego es reproducir hasta los gestos, ¿no? Y lo que hacen eso va en detrimento de su personalidad. Lo que están tratan muchos chicos, no me refiero a todos, pero sí una inmensa mayoría, que lo ves en el campo, lo ves en novilladas, y lo que están haciendo es secuestrando la personalidad de otro torero, y eso no se dan cuenta que para ellos es nefasto. Les hace mucho daño porque pierden ellos la suya, ¿no? Sí, aquí hemos hablado con novilleros y tienen unos referentes, y después lo que dice que la mayoría es que intentan sacar ese estilo propio. Usted que está viendo junto con su hijo ahora todos los chavales nuevos, toda la gente nueva que está entrando, ¿cómo ve el estado de esos novilleros de ahora? Muchos en la escuela se les ve que van a avanzar y después se quedan un poquito parados. ¿Cómo ve eso? Bueno, yo lo que veo, lo que observo es que estamos en unos tiempos un poco complejos y no está pasando el mejor momento de la tauromaquia por circunstancias no de la tauromaquia en sí, sino por factores externos. Es decir, estamos viviendo un momento sociopolítico y económico muy complejo, ¿no? Que bueno, pues que hace unos años los mismos políticos se ponían al lado de los toreros para la foto y ahora se apartan, como que se avergüenzan. Ahora hay un sector de la sociedad que nos señala como asesinos,
hemos pasado de ser héroes a asesinos, a estar señalados, y luego encima pues esta crisis económica que hemos pasado este tiempo atrás ha hecho mella también en el espectáculo, ¿no? En cuanto a número de festejos. Todo esto ha repercutido, pues evidentemente, de ferias, donde más daño hace es en las novilladas, en las becerradas, en las novilladas sin caballos, en las picadas. Todo esto es donde más se ha resentido la fiesta, ¿no? Y hoy en día los chicos que están empezando, el problema que tienen es que el margen de rectificación es muy pequeño. Es decir, el margen de error es tan chiquitín que llega un novillero y en el momento que se le resbala un pie, se le mide con una dureza brutal. Se le resbala un pie y dice, ya, next, otro, este ya no sirve, vamos a buscar otro. No, hay que tener paciencia. Los toreros tenemos que entenderlos que son como un cocido, hay que hacerlos a fuego lento. No los puedes hacer en plan rápido porque los arrebatas como la comida. Tienen su tiempo y es fundamental darle a los chicos su tiempo para que aprendan correctamente la profesión, ¿no? Y hoy en día vamos demasiado rápido. Y yo creo que eso no es culpa de los novilleros, es culpa de cómo está la situación. Y sí que creo que hay que frenarse un poquito y ver y analizar un poco la situación, porque es una pena que hay chicos con unas condiciones tremendas que por no darle ese tiempo y tener esa paciencia se nos van de las manos, los perdemos. ¿Cree que en ese sentido lo que está haciendo Canal Sur, que es abrir las novilladas, retransmitir en televisión, cree que eso deberían hacer más sitios? Porque estamos hablando ahora mismo de un parón tremendo, no solo por el coronavirus, sino por lo que ha dicho los animalistas, los políticos. Ha habido un frenazo que en parte no cree también que ha sido dejado por la dejadez del mundo de la tauromaquia, por no haber pegado un golpe en la mesa y decir el respeto es por ambas partes, no solo por un lado, y haber cambiado muchas de las cosas que están sucediendo ahora y se podrían haber frenado? El problema, vamos a ser sensatos. La tauromaquia tiene que seguir su curso. Lo que no se puede permitir es, y esto es un problema ya de los mismos políticos, que un espectáculo que está autorizado en gobernación permitan que se manifiesten en la puerta gente y se pongan a insultar a los que entran al espectáculo. Si está autorizado, oiga, usted quiere manifestarse, o se manifiesta otro día o se va a 3 kilómetros o a 2 kilómetros a manifestarse, pero aquí no venga a insultar a la gente que viene aquí a ver el espectáculo. Es que es deplorable, y que está la misma policía consintiendo y se ponen en la misma puerta de la plaza y nos están diciendo asesinos, ¿vale? Tú vas a los toros con tu mujer y tus hijos y vas a entrar allí y te están insultando, te están diciendo de todo. Eso es lo que entonces llega un momento que dices, oye, que hay que tener cuidado, que somos un espectáculo que tiene podemos presumir de que hay un civismo que no existe en ningún otro espectáculo de masas. El civismo que hay en los toros no existe. El fútbol tiene que estar enrejado. Cuando el otro día comentando, fíjese qué dato más curioso, el otro día comentando con un compañero de profesión, me decía, ¿tú sabes, Juan Antonio, cuántos policías en agosto van a los toros en Madrid, en las ventas, para un espectáculo que es público, que se pueden meter allí 24.000 personas, 24.000 personas? Que a lo mejor en agosto no van tantas, pero van 14 o 15.000 personas, porque hay mucho turismo. Digo, pues no sé, hombre, por lo menos irán, yo qué sé, 7 u 8 o 10 policías. Dice, 2. Con 2 policías, y no hay ningún altercado, no hay ningún problema. Ahora que haya un partido de fútbol, tienen que ir los antidisturbios, los no sé qué, los no sé cuántos, o un concierto. La que se forma en un concierto que sea multitudinario, ¿no? El despliegue de fuerzas de seguridad que tienen que hacer es tremendo por lo que puede ocurrir. Y en los toros no ocurre nada. Bueno. O sea, es el espectáculo más cívico. ¿Por qué se permite que vengan a provocarnos? Eso es lo que no entendí. La manifestación es esta. Pero esto no es culpa nuestra. Esto es culpa de que los mismos políticos miran para otro lado. Y la misma policía tenía que coger a estos señores y decirle, oiga usted, aquí no pueden estar, o se van o les detenemos, porque están provocando a la gente que viene a los toros. En Francia,
En Francia se ha conseguido que haya menos de 500 metros no pueden estar de una plaza de toros. Pero aquí no ha habido nadie, aquí nadie ha denunciado. Incluso gente que ha recibido en ropa, porque van preparados. Yo siempre digo, vas a un bar, te mancha el camarero y el dueño del bar te paga la ropa sucia. Tú vas a una plaza de toros, te echan un huevo, le denuncias y encima tienes que pagarte tú la limpieza y la denuncia no llega a ningún lado. ¿Por qué no hay una asociación o alguien preparado que diga hasta aquí llegamos, pero esto no es de ahora? Es que llevamos tanto tiempo y yo llevo poco aprendiendo de esto, pero es que me he dado cuenta que hay una dejadez. Es que tenemos unos valores, pero es que los valores hay que tenerlos por igual de un lado y de otro. No se puede dejar siempre que el respeto y la educación sea de la tauromaquia y la falta de dejadez y la noticia sea de los animalistas. Es que cansa escuchar siempre lo mismo. Ese es el tema. Pero no es culpa nuestra, porque si nosotros... aparte que es un animalismo malentendido, porque vamos, el ecosistema que hay en torno a una ganadería de toros de lidia, de Bravo, el ecosistema que se crea es increíble. Es increíble. El día que desaparezcan las ganaderías, todas esas tierras se van a reconvertir para labranza y para cultivos y para tal. Y entonces todo ese ecosistema que está en torno a esa ganadería, pues desaparece. No es solamente que desaparecería el toro bravo de lidia, sino que desaparecían un montón de especies. O sea que esta gente son animalistas de ciudad que no lo entienden. El problema que hay ahora mismo con la caza, la superpoblación, que se están cargando cosechas, se están entrando en los cultivos, se están metiendo ya en las ciudades, cuando la caza ha estado toda la vida bien regulada por los cazadores. El mismo cazador ha cuidado la caza. El cazador, entendemos el buen cazador, luego está, aquí siempre hay algún cazador que no es cazador, que son carniceros, van a hacer carne, ¿no? Pero el cazador bueno es el más respetuoso con el campo, el que más respeta las especies, el que cumple con las normas. Y la caza es necesaria para mantener la cuota de cabezas en cada zona o en cada ganadería, en cada tierra y en cada sitio, ¿no? Para que no haya una superpoblación y pasen hambre luego, porque si hay más cabezas o más animales de los que pueda dar la zona, pues se meten en las ciudades, evidentemente, buscando el alimento. Vamos a ir a una pregunta de Remedios que dice: maestro, ¿cómo ve usted la evolución del toreo de su época a la actual? Bueno, pues cambia, como hemos dicho, cambia porque los toros también van cambiando. Hoy es cierto, el otro día tuvimos un directo con un compañero, ¿no? Y una de las cosas que coincidíamos es que hoy en día los toros se embisten más que hace 25 años. El porcentaje de toros es mucho más alto, le decía yo, hombre, yo recuerdo en mi época que salía una corrida de toros, embestían 2 toros, y cuando preguntaban, oye, ¿cómo ha salido la corrida? Dice, oye, buena, han embestido 2 toros. Y ahora, para que embista una corrida que diga que es buena, tiene que ser de 4 o 5 toros. Si no, ya ha salido regular. Es decir, que el porcentaje de toros hoy en día embisten más. Luego hay otro detalle también. Hoy en día los toreros se arriman de una manera que no administran el valor. Pero por un lado es bueno y por otro lado cuidado, porque estamos, yo veo el toreo un poco, digamos, que le faltan más, estamos perdiendo matices, y eso es muy importante. El toreo no es solo pegar 70 muletazos. A mí, yo cuando voy a los toros no voy a ver 70 muletazos, porque llega un momento que si son muchos muletazos surge una cosa que se llama monotonía y ya pierde ese chispazo, esa sorpresa, ¿no? Cuando se va a los toros hay que ir a ver, como el que va al cine, a ver una película que no hayas visto, que te sorprendan con algo, no a que tengas la sensación de que es lo mismo que has visto el día anterior, o sale el primer toro y lo que has visto en el primero lo ves en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto, ¿no? Eso es lo que pienso yo que
que los toreros hoy en día se arriman mucho, tienen una capacidad brutal, pero falta este ápice de sorpresa. Eso de que, vamos a poner un ejemplo que es muy gráfico, que es el caso de Curro Romero. Curro Romero, fíjate, había que verle 8 o 10 corridas para ver, pero siempre en alguna corrida veías algún detalle. Pero para verlo, una faena completa, tenías que ir a verlo mucho. La gente iba a que le sorprendiese. Es decir, eso es lo que yo veo lo que falta en el toro. Que hoy sabes que vas a ver a fulano, mengano y sotano, hay una serie de toreros que no fallan, que sabes que van a estar bien y van a pegar pases, tienen una capacidad brutal, pero falta ese toque de sorpresa, decir, coño, hoy me han sorprendido, oye, qué cosa más bonita, que es distinto, eso es lo que yo veo que falta hoy en día. Capacidad extraordinaria, muy por encima de otras épocas, pero falta esa sorpresa que había antes, esa manera de llegar y de ponerte los pelos de punta con 4 detalles. Hoy en día hay muy poquitos toreros que consigan esos momentos tan especiales, ¿no? ¿Cuáles son los encastes? No sé si se me ha entendido lo que he querido explicar. Sí, totalmente. Totalmente. ¿Cuáles son los encastes con los que más a gusto se ha sentido toreando? Pues bueno, esa es otra pregunta que también es muy compleja, porque cuando un toro embiste, cuando un toro es bravo y es bueno, no le pides el carnet de identidad. Sí es cierto que los encastes tienen, sobre todo en mi época, que había más variedad de encastes, ¿no? Ahora es más complejo, ¿no? El ver variedad de encastes, está más uniformado. Pero cuando te sale un toro de Atanasio embistiendo, o te sale un toro de Santa Coloma embistiendo, o te sale uno de Saltillo, o de Morube, o de Urcola, o de Vega Villar, cualquier toro que sale embistiendo es como las mujeres. Es decir, una mujer guapa no tiene por qué decir morena, rubia, alta, baja, así o así. No, la mujer que es guapa y el toro que embiste es el toro que embiste. Es decir, que todos los toros tienen, y todas sus castas tienen su cosa especial, y cuando un toro embiste no te sé decir en cuál estoy más a gusto, qué raza, ¿no? Cuando un toro es bravo, disfrutas y te hace disfrutar y intentas interpretar el toreo como te sale del alma, ¿no? Entonces, eso es lo que... No, con este ejemplo no quiero que se mosquee ni que se dé por ofendido ninguna mujer, todo lo contrario, lo quiero explicar como un halago, ¿no? No me vayan a interpretar de mala manera, porque ahora hay que coger estas cosas, hay que cogerlas con pinzas, con papel de fumar, vamos, porque es que cuidado, a veces también... No, aquí hay libertad, además no se ha dicho nada que ofenda, y al revés, yo lo he entendido como un halago. Respeto para la mujer, exacto. Toda la mujer para mí creo que tiene su encanto, y todas son necesarias. Son muy necesarias para el hombre. Y lo mismo que el hombre, lo mismo que la mujer, en eso nos parecemos a la bravura del toro bravo. Unos tienen más genio, otros tienen menos. En ese sentido hay que tomarlo como un halago, casi porque es lo que llevamos en nuestro ADN. Lo queramos o no, el toro es algo que viene de generación en generación desde los ancestros. Aunque digan ahora lo contrario, pero bueno. Sí, así es. El carácter del hombre hay que interpretarlo como el de los toros. Cada uno tiene su distancia, su tiempo y sus querencias, ¿no? Bueno, somos así las personas, sí. Después de la explicación que nos dio ayer Ruiz Miguel, que decía que el toro y el gallo de pelea son muy similares, yo al principio no lo entendía y digo, pues es verdad. Y eso, igual un animal que se cría, que se hacen mezclas de encastes, que lucha hasta la muerte, y decía, pero qué diferencia de tamaño y de presentación, y hasta que no lo explican así dices, pues lo mismo que las personas. Hay personas que son pequeñitas, que son más guapos, más feos, pero tienen una casta, tienen un algo que les hace denotar. Pues en esto yo creo que tenemos que halagarnos diciendo, tienes sangre brava. Sí, exacto, sí. Y el carácter español dicen que los perros se parecen al amo, ¿no? Pues en este caso nuestra identidad con el toro bravo, el carácter español va muy a la par, porque
podemos presumir de ser gente con mucha raza. La pena es que eso sería un debate en el cual yo creo que se está perdiendo hasta eso. Bueno, pero también hay que interpretarlo por el lado bueno, no vayan a decir, no, con lo de los cuernos, no, por ahí no. Es que eso es darle demasiada vuelta. Al final siempre estamos con la cosa de que hay que explicar todo y no, una cosa es la raza, porque ya que hablamos de cuernos también podríamos hablar del tamaño del rabo. Entonces volvemos a un tema que todo es todo lo mismo. Delicado. Me dice Remedios, ¿qué responsabilidad adquiere un torero cuando toma la alternativa? Pues responsabilidad toda, porque sobre todo porque hay una responsabilidad que es ya no solo a nivel profesional, que ya estás jugándote la vida más que con un novillo, ¿no? Evidentemente con un toro pues siempre tienes mucho más riesgo, porque el toro tiene otro sentido, otra manera de investir, tiene otro comportamiento, ya es un animal adulto y luego está la responsabilidad económica y la exigencia del aficionado. Ya tienes que dar un nivel que se te exige, porque se supone que a partir de matador de toros es cuando ya empiezas a ir a las ferias importantes y a ganar dinero. Entonces tienes que justificar eso también, ¿no? No solo es decir, oye, qué divertido, torero y tal. No, cuidado. Hay gente que se ha gastado un dinero en una entrada, que ha hecho un esfuerzo para poder ir a verte, y tienes que cubrir esas expectativas de una manera digna. Entonces, responsabilidad es muy grande. ¿Cree que precisamente este parón, volviendo al tema de lo que están perdiendo los ganaderos, de que hay que bajar precios, de que hay que abrir carteles, hay que meter más ganaderías, cree que en ese sentido hay gente que está diciendo, cuando pare nos reunimos, pero hay mucha gente que está diciendo, es que no hay que esperar a que termine, sino hay que hacerlo ahora, para cuando termine tener ya una dirección? ¿Cree que se está dejando mucho esto al libre albedrío y no vamos a solucionar cuando era el momento oportuno? Yo lo que veo que dos personas no quieren. Entonces, ahora mismo el actitud del gobierno no está por la labor de escuchar al gremio de taurino, a los toreros. Entonces, partiendo de eso, va a ser muy complicado, muy difícil, porque no están, creo que al revés, están haciendo todo lo posible por estamparnos. Y creo que esto también, ¿sí o no? Sí, pues no me moví, estoy en el sitio. Pues está perdiéndose un poquito. Estoy llamando las meigas, las meigas. A ver ahora. Estaba diciendo que dos no hablan si uno quiere, ¿no? Y la actitud del gobierno a día de hoy no está por la labor de ayudar ni de colaborar, ni de... Creo que todo lo contrario, que quiere estamparnos, así nos estampamos. Y lo que tiene que cambiar es la situación, y que entre gente que realmente valore lo que es el mundo del lo que representa para España, ¿no? Y sí que es cierto que hay una ley de la naturaleza que dice que los animales que subsisten son no los más fuertes, sino los que más capaces de adaptación. Y evidentemente la sociedad está evolucionando y nosotros tenemos que tener capacidad de adaptarnos a las circunstancias. Tiene que ser así, no tenemos más remedio. Pero también nos tienen que respetar nuestra idiosincrasia, ¿no? Todo tiene una serie de personalidad, y tanto no solo jurídica, sino de interpretar la vida. Tenemos una filosofía que deben de respetarla, y sí que deberían sentarse a hablar y empezar a ganaderos. Yo creo que no hay que tocar ese bolsillo, porque son los auténticos sufridores. Y de hecho, en este programa que tenemos, en esta pandemia, son los más perjudicados, porque un tío obligado como estás, la hay en el guame de las cosas del torero, y entrena y ya de salón, pero es que tiene que comer y tiene, no hay dinero, pues no lo pierde. Los ganaderos lo están haciendo, se están jugando todo su patrimonio con su ganadería, con sus toros, las que tienen que pagar suelos, piensos, y ver qué van a hacer con estas camadas, ¿no? Un gran problema que tienen ahora mismo. Luego hay muchísimos profesionales, muchísimos banderos, subalternos, pintores,
pozos de espada que se van a ver este año sin ingreso. Es un problemón para ellos. Y aquí lo que tiene que hacer el gobierno es echar una mano, tomar en serio y empezar a desgravar impuestos de la fiesta y hacerlo más asequible y que revierta más en de los auténticos que tienen, forman este espectáculo que es toro y toro, y que el espectáculo también del público que se vea con el mínimo gravamen no posible, que no sea un espectáculo tan caro, ¿no? Que puedan, estas circunstancias de carencia se van a ver en época que vamos a estar en crisis, pues escuchamos pues que va a ser, tener su importancia, va a ser dejar cicatrices, pues que el aficionado pueda ir con menos esfuerzo, y todo va a partir de que la administración empieza a grabar, que si IVAs, que si seguridad, que si de aquí empieza a recortar, que nos deje más libertad para poder existir. Se ha perdido mucho la voz, a ver si conseguimos recuperar un poquillo. A ver, ¿sí o no? Ahora sí, parece que hay que decirle para que se asuste la red. Sí, hay veces que se pierde y es una pena porque lo mismo se le está oyendo perfecto que me dice Remedios, parece que algo se cruza y no se escucha bien, y es una pena porque está muy interesante. Pero a ver, me dice Remedios, ¿qué le parece a usted la idea de que se toreen los toros a puerta cerrada? Porque dice que el maestro Morante de la Puebla, en unas declaraciones a prensa hoy, dice que torear sin público es un sacrilegio. Creo que lo que es el espectáculo, la verdad que sería tremendamente frío, porque una cosa es un tentadero que estás en el campo y se un tentadero y todo el manejo del toro en el campo, todo eso precioso que se puede rellenar un montón de tiempo y aprovechar que la gente conozca el toro desde que nace hasta que se lleva a los toros y que se aprenda bien y se vea bien, pues eso lo veo, pero de ir a corridas ahí en silencio, es que eso, madre mía, es que más una corrida de toros para un partido de tenis. Oye, ¿se oye o no? Sí, se entiende, lo que pasa es eso, se pierde a ratos. Lo que estaba pensando es, por ejemplo, ayer también comentaron que parece que en el fútbol va a haber 2 metros de distancia, en los partidos de tenis que ha comentado 2 metros de distancia, y ahora de repente dicen en las plazas de toros 9 metros. Bueno, eso es que eso es lo que he comentado yo, es que no está por la labor de ayudar, sino todo lo contrario, nos quieren ocupar. Es que ahora mismo todas las acciones que comete el gobierno es para poner palos a ruedas al gremio de la tauromaquia. Todo a base de esto. Entonces, el problema no lo tenemos. Pues ¿cómo vamos a hablar si no lo quieren escuchar? Hombre, hubo una carta que envió el presidente de la Federación de Toros de Lidia, Victorino Martín. Incluso se reunieron, ahí han estado hablando, según parece, no sabemos hasta qué punto, pero ¿cree que precisamente se habla y se debería hacer, no solo hablar, sino sacar en claro lo que están hablando para que sea, como se suele decir, a todas luces, si no hay unas sombras, a ver si hablan, si no hablan, a ver qué piensan, porque todo es casi como si fuese una conspiración? Yo creo que Victorino en este es completamente diáfano, es decir, lo que el clima de Victorino no lo va a contar, no se lo va a callar, bajo ningún concepto. De entrada, pues, es uno de las personas que más le interesa que esto esté en otra situación, en otros perfiles y tenga otro trato completamente distinto. Y en ese aspecto yo me fío de lo que sea.
Perdone perdone, no quería decir Vitorino ni la fundación ni nadie, me refiero a los políticos, lo mismo que están criticando las plazas de toros y después en los ruedos se les ve como escondidos pero viendo, son aficionados, tienen contratado Canal Plus o cualquier televisión de pago para ver corrida de toros, pero después cara al público, por eso digo que me da rabia, no por lo que está haciendo Vitorino, que está haciéndolo muy bien, sino por lo que están haciendo los políticos, que cara al público están diciendo una cosa y después su gusto o lo que le gustaría hacer es otra, y no entiendo esa conspiración o esa maniobra de entorpecer siempre la información real. Claro, que el problema es que los políticos todo se lo llevan a campo lo traducen al costo de votos. ¿Qué ocurre? Se levantó un movimiento antitaurino y ellos cogieron de ver, que nos pueden costar votos, que fíjate que hay gente que protesta, pues vamos a quitarnos de la foto y decimos que somos antitaurinos, pero menos ya que no nos identifican con el tema del toro. Hasta que el Vox no se avergüenza de todas nuestras costumbres y todo nuestro sentir español. Y ahora se ha dado cuenta el PP que no, que muchos votos. Y ya está certificando el PP, pero si no hay casa de Vox defendiendo los toros, la casa, el campo, el tema rural, todo eso, nos tenían abandonado completamente. Ahora está reaccionando el PP, afortunadamente. Y eso es lo que tienen que hacer. Que se den cuenta también muchos socialistas, que hay muchos, ya no solo los de Podemos, que son antisistema y contra todo lo español, pero sí socialistas que son gente que es creyente, que le gusta Semana Santa, que sienten españoles, que les gustan los toros, que les gusta todas nuestras cosas. Lo que tienen que hacer es dar y defender lo nuestro, no dejarse llevar por estas modas y estas historias que en definitiva lo que nos va a hacer perder nuestra identidad y nos está haciendo mucho daño, y nos están dividiendo los españoles, lo peor de todo, ¿no? Que nos dividan. Eso es lo que siempre pasa cuando alguien intenta hacer algo de unir, de repente alguien viene a desunir, que suelen decir divide vencerás. En ese sentido, claro, tiene toda la razón usted. Pues eso es lo que se tiene que dar cuenta, que quieres defender lo nuestro, hay votos, hay respaldo, la gente quiere, nos sentimos felices, si es que somos la envidia del mundo. En esta estamos encerrados en casa, no tenemos más remedio que poder hablar por teléfono con los amigos, no podemos verlos. Hablábamos precisamente de eso, de que somos nuestras costumbres. Cualquier extranjero que viene a España y conoce, está diciendo venirse a vivir a España, porque somos gente que siempre estamos contentos, siempre estamos de fiesta, tenemos un sol, tenemos una voz, y la siesta, los toros, es que es para una tradición, no sabemos que tenemos de verdad, ¿eh? Y es una pena que en lugar de unirnos nuestras costumbres y nuestras raíces, se están usando para romper esto. Esa es la pena. Así es. Bueno, antes de despedirnos, me gustaría hablar más de usted. Hemos tocado un tema muy interesante, pero me gustaría más... ¿qué recuerdos tiene de su temporada como torero? ¿Cuál es el que le viene a la cabeza? Me vienen muchos. Son tardes y buenos ratos y momentos que son inolvidables. Unos por buenos, otros porque a veces nos pasa también, ¿no? Hay toros que quitan el esfuerzo, te quitan años de vida. Notas que el gaste diario es brutal, ¿no? Pero sí que son muchos recuerdos y sobre todo muchos amigos que te proponen esta sesión, ¿no? Viajas mucho, conoces a mucha gente y vives momentos y situaciones que son increíbles. Te ponen en tu vida una experiencia, aportan unas vivencias que pocas profesiones son como esta. Y luego además se viven el límite, ¿no? Están muy límites, ¿no? Y es increíble, ¿no? Y luego pues cuando es cualquier percance con ese equipo de médicos y gente, ves que se vive, que detrás del toro no es solamente torero, sino que hay una cantidad de oficios
y de gente que vive en este de la tauromaquia, que es increíble, ¿no? Y luego hemos comentado los auténticos sobre los ganaderos, pero también hay que aplaudir, solo ahora por cómo se están portando, ¿no?, con el tema de la pandemia, ¿no?, el colectivo de los médicos y todos los sanitarios, ¿no? Pero realmente cómo se interesan por los congresos taurinos para mejorar, solucionar los problemas a nosotros. Esa gente de verdad es increíble, el sacrificio que están pendientes de nosotros, de mejorarnos cada vez, ayudarnos a recuperarnos lo antes posible, a estar en técnicas, y no lo hacen por dinero, porque realmente el cubrir una feria bárbara y nunca estar pensado económicamente, lo hacen por vocación y por al toro y a los toreros, y eso es que dejarla de la sí. Qué pena que estamos perdiendo ahora los minutos últimos esta conversación, porque quería hacerle un par de preguntas si hay tiempo. Me dice Remedios: maestro y hermano de los toreros grandes, Luis Francisco Esplá, ¿qué destacaría de su hermano? Bueno, la profesionalidad que ha tenido, profesionalidad y vivido como un profesional dedicado al tema del toro. Pues es porque lo que más destaca, ¿no? Pues siempre porque paradójicamente el que siempre ha querido ser torero es el hermano pequeño, el que, y él por circunstancias, pues quizás más que a él le gusta mucho, a mí le gusta mucho, o sea, por acceder al toro, acceder a esta profesión, pero luego realmente pues ha sido muy profesional en ese sentido, se ha preparado mucho físicamente y dentro de formas de su manera de interpretar el toreo, como ya he dicho ya antes, somos dos toreros completamente distintos, pues él ha sido un gran profesional en ese sentido, ¿no? Se tomó el tema muy en serio. Ha vivido para el toro. Le hacía esta pregunta porque ha hablado de su hijo, entonces, padre torero, tío torero, familia, dinastía de una casta del toreo. ¿Su hijo cómo lo ve? ¿Cómo lo describiría? Tiene una afición del Medina, ¿no? Porque eso es lo único que me diga, ¿no?, moralmente liberarle. No le dice que tiene la afición que tiene, no le diría, intentar quitarse de la cabeza. Y luego tiene una que entiende el tema, que una cosa es que te guste y otra cosa es que la entiendas. Y sabe interpretar a toro perfectamente, sabe su evolución, sabe leer el lenguaje del toro, lo sabe interpretar, y es lo importante. Y luego pues la manera de interpretar pues está en línea clásica, es más afín a mí, y bueno, yo la verdad, como padre voy a decir, ¿no?, como profesional, creo que si la compara a la suerte, porque creo que en la vida la suerte es fundamental, pero condiciones tiene. ¿Se imagina dándole usted la alternativa o toreando a la par que él, o eso ya es algo inviable? No, se lo tenemos en mente. Os he dicho que estoy en la selectiva. Yo sigo entrenando con él, que me pone las pilas. Sigo entrenando con él, yendo a cadero, haciendo campo, haciendo todo, y bueno, esa es mi ilusión, ¿no? Pues es casi una tradición, ¿no? Y oye, pues le tendrás que dar tú la alternativa. Pero es que también, por mi forma de ser, a mí un poco decirme, ¿no? Me subo el carro antes que lo ponga en marcha, ¿no? Así que sí, si Dios quiere y todo va bien, pues le damos la alternativa. A ver si se soluciona esto dentro de la bien, porque claro, lo que no podemos va contra nada de nuestros conceptos, tomar la alternativa por tomarla, ¿no? Dale, que la tome ya, que si no yo no se la voy a poder dar, no. Lo primero es su carrera, que tenga tiempo de cuajarse con tantas toreros que tiene, y luego ya. Qué la idea es dársela, por supuesto.
Qué bonito. Precisamente quería terminar con eso, con esa ilusión que como padre y como torero se le notaba cuando estaba hablando de su hijo, se notaba cuando hablaba de la dinastía, que usted ha sido uno de los que ha estado ahí luchando por ese nombre, por ese apellido. Yo quería terminar la entrevista precisamente eso, hablando de esa generación que ya empieza y ahora veremos el camino que coge. Así es. Dios quiera eso, que le acompañe la suerte, porque condiciones tiene y luego es un torero muy completo, tiene el sello del abuelo y la mentalidad que eso sí que lo ha heredado directamente del abuelo, de que el torero tiene que, desde que entra a la plaza hasta que sale, tiene que saberlo hacer todo. Y bueno, y es un torero pues la verdad que muy completo, le gusta mucho el tema de los quites, el capote, le encanta los tercios de banderillas, las suertes de matar, intenta hacerlas todas, y bueno, pues sí, yo creo que a la gente pues va a tener su motivo de funcionar siempre y cuando, ya digo, porque la suerte hoy en día es fundamental para todo, ¿no? Pues... Y el margen, lo que he comentado antes, los novilleros hoy en día tienen muy poco margen de error, ¿no? Entonces hay que medir mucho los esfuerzos y las cosas para que las cosas pues siempre jueguen a favor, no en contra. No precipitarnos, una palabra. Pues Juan Antonio, un abrazo, darle las gracias de parte mía, de parte de Radio Cómplices, pero sobre todo de Remedios, que ha sido la que nos ha puesto en contacto, y gracias por estar aquí en el programa Desde el Palco. Nada, un placer, y las gracias a ustedes por la consideración de llamarme, y yo por mí encantado. Así que muchas gracias y un abrazo para todos los aficionados, todos los que nos hayan escuchado. Y nada, y darles ánimo, y que esto va a pasar pronto, y que nos, a nivel de salud, que nos mantengamos, que es lo principal, encontrarnos todos bien y que no nos afecte el coronavirus. Que así sea, que todos tengamos salud, y sobre todo que cuando vaya teniendo noticias, ahí el teléfono ya lo tiene, no tiene más que llamar y nosotros le abrimos micro. Muy bien, un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo, Juan. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues han escuchado Juan Antonio Esplá, aquí en Radio Cómplices, en el programa Desde el Palco. Dinastía, familia, tradición, casta y sobre todo mucha sinceridad al hablar. Gracias a todos. Este ha sido el programa de hoy a las 8 de la tarde.